Muy buenas tardes a todos los asistentes. Damos comienzo a este nuevo webinar, fruto de la colaboración y de ese marco en el que hemos establecido ese constante contacto y esa constante propuesta de acciones, de actividades para la mejora y para diseminar el conocimiento de cuestiones del máximo interés para nuestros asociados, instaladores eléctricos y de telecomunicaciones de la provincia de Alicante y, bueno, y en general todos aquellos empresarios asociados que hayan querido unirse a este webinar que entendemos llega en el momento preciso y además con un tema del máximo interés, de la máxima actualidad y, como veremos, de la máxima repercusión también en nuestra economía doméstica y en nuestra economía empresarial. Esta tarde, fruto de esa colaboración con Iberdrola, tenemos la suerte de contar, pues en primer lugar, con Iván Molina Seara, que es delegado de Iberdrola de la Comunidad Valenciana, y también seguidamente pues, con la intervención de Jesús Candena y de Nacho Ford. Nos acompaña también Antonio Bernabeu, que es ingeniero del área técnico-industrial de esta casa de FEMPA, que moderará seguidamente pues, las intervenciones. Bueno, yo de una manera muy breve quería dejar apuntado precisamente la idoneidad del momento elegido para celebrar este webinar, que sin duda nos va a aportar, pues nos va a arrojar luz, nunca mejor dicho, sobre dudas, sobre cuestiones que hoy en día, pues probablemente por el bombardeo excesivo en los medios de comunicación, a veces sabemos que este exceso de ruido pues nos desenfoca un poco el mensaje o no nos hace percibir con toda claridad una temática que no vamos a decir que sea fácil y sencilla, porque sinceramente es cierto que no hace falta hacer un máster para entender la factura de la luz, como se está diciendo por ahí estos días en los medios, pero también hay que entender, y es así, que no es algo fácil ni sencillo. Es decir, intervienen muchas variables, muchos componentes que conocemos, desde peajes, impuestos, etcétera, etcétera, y el desglose, la interpretación y el conocimiento de todo ello, pues no está al alcance de todo el mundo. A ello debemos de unir que precisamente desde el pasado 1 de junio existe una nueva estructura tarifaria. Una nueva estructura tarifaria que ya antes de conocerla, pues ya hemos oído por ahí ese bombardeo también de las 3 bandas horarias, de los periodos pico, llano y valle. Más o menos todos hemos ido ya haciendo nuestras propias interpretaciones. Hemos oído de la modificación de los hábitos de consumo, hasta el punto de lavadoras, lavaplatos por la noche en las casas. Se está hablando en las pymes qué va a ocurrir. Efectivamente, en las pymes no son 3 bandas, son 6 periodos. Ahora, bueno, quien nos acompaña, que conoce muchísimo mejor que yo toda esta materia, nos lo va a explicar con claridad, ¿no? Pero indudablemente hay una serie de dudas, hay una serie de cuestiones ahora mismo que, digamos, difuminan la posibilidad de conocer con certidumbre de qué estamos hablando, pero es cierto que la magnitud de este cambio en la estructura tarifaria nos afecta y nos afecta mucho. Por tanto, este webinar, Nueva Factura Eléctrica, Nuevas Tarifas, Peajes y Cargos, como decimos, viene en el momento preciso. Una curiosidad, y es que el día 1 de junio, precisamente, es la festividad de Nuestra Señora de la Luz. Yo lo comentaba antes precisamente del webinar con Antonio, digo, no sé si quien puso esa fecha de referencia sabía que coincidía en ese día, pero es cierto, es la festividad de Nuestra Señora de la Luz. Bien, ese 1, bromas aparte, ese día 1 de junio se introducen todas estas novedades, estas modificaciones. Hay un cambio también en cuanto a la medición de la energía capacitiva. Bueno, lo importante pasa a ser cuándo se consume esa energía y el índice de saturación de las redes de distribución y de transporte. Ahora lo explicarán mucho mejor. Y esto lo hemos de conectar
sin duda, con el momento también que viven y la eclosión de las renovables, todos los cambios que se han operado para agilizar la puesta en servicio de las redes eléctricas y de las instalaciones de producción a partir de las energías renovables, y concretamente ese decreto ley 14/2020 de 7 de agosto del Consell, que establece también ahí pues una panoplia de novedades muy importantes en cuanto a favorecer la implantación de instalaciones de energías renovables, ¿vale? Bueno, por nuestra parte, nos encantará escucharos, seguir las evoluciones y sobre todo luego también dar pie un poco si os parece bien, a la intervención de nuestros asociados, al debate, a las preguntas que puedan surgir, que seguro que estáis ahí para explicarnos muchísimas cosas. Así que, como siempre, Iván, muchísimas gracias por estar siempre en conexión y en contacto con FEMPA y por atender las necesidades de nuestros asociados. Y muchas gracias también por ir siempre un paso por delante, y porque ahí esa colaboración con Iberdrola está siendo clave en muchísimas acciones y en formación que estamos programando de la mano y junto a vosotros. Sin más, te cedo la palabra. Adelante, Iván Molina Seara, delegado de Iberdrola de la Comunidad Valenciana, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Antonio y Luis, y muchas gracias a FEMPA por organizar esta jornada sobre la nueva factura eléctrica, y aprovecharemos también para dar una pincelada del plan MOVES 3. Como ha comentado Luis, la CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han establecido una nueva metodología de cálculo de peajes y cargos y una nueva estructura de tarifas que entró en vigor, como ha comentado, el 1 de junio. Según la CNMC, el objetivo de este nuevo modelo de factura eléctrica es fomentar el ahorro energético, la eficiencia, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico. Desde Iberdrola, por supuesto, pondremos todo lo que esté de nuestra mano para que esto sea una realidad, ¿no? La realidad es que ahora habrá 8.760 horas al año para poder elegir cuándo se consume más energía, ¿no? Es decir, que no se trata tanto de llevar al extremo la nueva tarificación, ni, como has comentado, planchar a las 4 de la mañana, ni cocinar a las 2 de la madrugada, pero sí de impulsar un cambio de costumbres en nuestro día a día para que el propio consumidor también sea partícipe de esta transición energética. En Iberdrola creemos firmemente que la transición a una economía neutra en carbono a 2050 es posible y que además tiene sentido económico. La descarbonización de la economía, además, es una gran oportunidad para crear riqueza, generar empleo y mejorar la calidad del aire. Ahí yo creo que todos los asociados de FEMPA tenéis mucho que aportar, ¿no? Descarbonizar la economía implica actuar sobre la totalidad de nuestras necesidades energéticas, y para alcanzar esa neutralidad de carbono en 2050 debemos transformar todos y cada uno de los sectores, transporte, industria, climatización. Este camino está totalmente alineado con nuestra estrategia, que consiste principalmente en la descarbonización de la electricidad mediante la apuesta por las renovables, tanto eólica como solar, pero también, por supuesto, de la electrificación de la demanda, ¿no? Apostando por una movilidad eléctrica y la electrificación tanto del calor en vivienda como en industria, ¿no? Y ahí es donde tiene un papel relevante el vehículo eléctrico y planes como el MOVES 3, ¿no? Que hoy trataremos en esta jornada. Desde Iberdrola contribuimos a ese despliegue de vehículo eléctrico, desarrollando y comercializando servicios de recarga, tanto privada como pública, ¿no? Hemos reforzado nuestro plan de movilidad sostenible, destinando un total de 150 millones en el intervalo, en el periodo 2020-2024, para intensificar ese despliegue. De hecho, este nuevo plan de movilidad prevé el despliegue de cerca de 150.000 puntos de recarga, tanto en hogares como empresas, así como en vía urbana, ciudades y las principales carreteras y autovías. Para acelerar el despliegue de ese plan, por supuesto, queremos contar con vosotros, y si recordáis, a finales del año pasado firmamos un acuerdo, Iberdrola y FEMPA, en el que disponéis, los asociados de FEMPA, de condiciones preferentes para el desarrollo e implementación de puntos de carga para vehículos eléctricos. Por supuesto, os animo de verdad a que sigamos colaborando en esa línea y hagamos de este despliegue una realidad, ¿no?
Bueno, no quiero robarles más tiempo a los verdaderos protagonistas de esta jornada, que por supuesto sois vosotros, los asociados de FEMPA, y mis compañeros Nacho y Jesús, que son los que os van a informar sobre los principales cambios en la factura y el plan Moves 3. Muchas gracias y de verdad espero que disfrutéis de la jornada y que sea muy activa y que preguntéis realmente todas las dudas que os suscite tanto la factura como el plan Moves. Pues muchísimas gracias, Iván. Y sin más dilación vamos a dar ya paso a nuestros expertos en la tarde de hoy que nos van a adentrar en profundidad en todos estos cambios. Básicamente en cómo, de qué manera y en qué ha cambiado o va a cambiar la factura a partir de esa fecha, de ese 1 de junio. Y para ello tenemos a Jesús Candenas y a Nacho Fort, que son responsables del canal presencial de particulares y pymes de Iberdrola en Alicante. Y junto a ellos, pues presentar también, aunque conocido de todos, a Antonio Bernabeu, ingeniero del área técnico-industrial de FEMPA, que va a moderar y que dará paso también y anunciará pues, preguntas realizadas en el chat, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues, como digo, sin más dilación, Antonio, tomas tú la palabra y a partir de este momento seguiremos con mucha atención las evoluciones de vuestras explicaciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Nada, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar que hemos preparado, como muy bien ha comentado Luis, Iván. Son muchas las dudas que nos están surgiendo en cuanto al nuevo sistema de tarificación, nueva factura, conceptos, penalizaciones. De hecho, fruto de esa buena colaboración que tenemos con Iberdrola, hemos preparado este webinar. A continuación, Nacho Fort y Jesús Candenas nos van a ilustrar todos los cambios que han habido a partir del día 1. Recordaros que este webinar es grabado y lo podéis tener a vuestra disposición en breve y que si queréis hacer durante el transcurso de este webinar alguna consulta a través del chat podéis hacerla. A posterior a la exposición que van a hacer se lanzarán las consultas. Pues sin más dilación, Nacho, paso la palabra. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Iván, muchas gracias, Luis, y muchas gracias, FEMPA, por dejarnos formar parte de este webinar. La verdad es que, como bien habéis dicho, el día 1 de junio ha habido una nueva tarificación, una nueva manera de entender la factura, y yo creo que es importante que nos centremos en ella desde varios puntos, ¿no? En primer lugar, desde un contexto regulatorio, es decir, saber un poco el origen de estos cambios, de dónde proceden. Luego, centrarnos un poquito en los propios cambios en la estructura tarifaria que vamos a ver, con la variabilidad y la diferencia entre calendarios y periodos horarios que tenemos, e incluso entre potencia y energía. Y finalmente, como hemos comentado, haremos un poco de insistencia en la parte de recarga pública y el Moves 3. ¿Vale? Entonces, si os parece, desde estos primas que estamos observando, vamos a ir desgranando un poco qué es lo que está sucediendo desde el día 1 de junio, ¿no? Pues a nivel de contexto regulatorio, lo que está surgiendo es que hasta ahora solo teníamos un regulador del sistema y por determinadas cuestiones políticas se ceden determinadas competencias a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Es decir, en un primer momento es el Ministerio de Industria antiguo y ahora el nuevo Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico el que tenía las competencias sobre la metodología para el cálculo de los peajes y en la actualidad ha cedido determinadas competencias a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. ¿Qué es lo que ha cedido? Bueno, pues por un lado, el Ministerio seguirá estableciendo la metodología para calcular los cargos, para promover políticas energéticas, cubrir sobrecostes, determinar los pagos por capacidad y los coeficientes de pérdidas. Y en otro orden de cosas será la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, a través de su circular 3 de 2020, la encargada de calcular los peajes que cubren los sistemas de transporte y distribución. Por tanto, esto no es una
idea feliz de Iberdrola el realizar cambios sobre esta materia, sino que esto viene dado e Iberdrola lo que realiza es una divulgación de la normativa que se ha impuesto, ¿no? ¿Desde qué puntos de vista desde qué herramientas? Pues tenemos desde nuestra propia aplicación, desde la propia web, a través de mensajes que hemos enviado a nuestros clientes, actualizando las condiciones, el mail e incluso recortes de radio y prensa, ¿vale? Entonces, centrándonos un poco en cuáles son esos cambios o en la estructura de la factura eléctrica, veremos desde el punto de vista de una factura y de su estructura qué cambios se han producido, ¿no? Es decir, la nueva estructura de la factura está compuesta por 5 bloques. Por un lado, el coste de la energía, por otro lado, los costes regulados, el margen de la comercializadora, el alquiler de equipo y los impuestos. Y desgranar cada uno de estos elementos ha producido determinados cambios. Ejemplo, en cuanto a los costes de servicios de la energía, o en cuanto a los costes de energía, nos encontramos que los costes de ajuste vienen derivados por la necesidad de que exista un balance dentro del mercado eléctrico para que no tengamos, para que garantizar la seguridad y no existan pérdidas de eficiencia ni pérdidas de calidad de suministro. Los pagos por capacidad, que son derivados de la manutención de determinadas centrales para que en el caso de que la demanda sea superior a la oferta no existan cortes de luz. Los costes de operador del sistema y operador de mercado, que son derivados de red eléctrica, del papel de red eléctrica dentro del mercado. Y luego, por otra parte, tenemos costes regulados por la CNMC y por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿no? ¿Qué cambios han producido estos costes? Pues, por un lado, cambio en la denominación y la estructura de las tarifas de acceso, cambio en los calendarios de energía, se agrupan los peajes de uso doméstico actual en un único peaje con discriminación horaria en potencia y energía, aumenta la diferencia entre los periodos horario punta y valle, tanto en potencia como en energía, cambian las condiciones de las potencias contratadas y las penalizaciones por los excesos y se facilita la recarga nocturna del vehículo eléctrico, ¿vale? Ahondando un poco en esta circunstancia y centrándonos en la nueva estructura tarifaria, veremos que hay un cambio, por un lado, de nomenclatura y, por otro lado, de composición de las tarifas. Me explico. Se renombran y se reducen las 13 tarifas de acceso anteriores al 1 de junio a solo 6 grupos tarifarios. Es decir, para las tarifas de menos de 15 kilovatios, es decir, las antiguas 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA y 2.1DHS, pasarán a ser la nueva 2.0TD. ¿Qué sucederá además? Que tendrán 3 periodos distintos de energía, que se seguirán llamando punta, llano y valle, y 2 periodos de potencia. Una de las consecuencias, por tanto, que podemos observar a simple vista es que se introduce la discriminación horaria en todos los suministros. Es decir, que todos los suministros en baja tensión con potencia contratada inferior a 15 kilovatios tendrán 3 periodos de consumo: punta, llano y valle. Y del mismo modo tendrán 2 periodos de potencia. A partir de 15 kilovatios, todas las tarifas pasan a discriminar con 6 periodos de energía y 6 potencias contratadas. ¿Qué implica en este sentido? La tarifa 3.0A seguirá vigente para baja tensión y con una potencia mayor de 15 kilovatios, pero pasa a llamarse 3.0TD y cambia de 3 a 6 periodos de energía y de 3 a 6 periodos de potencia. Las potencias en este sentido, luego lo veremos con más detalle, pero deberán ser ascendentes. Es decir,
que las potencias no podrán tener un orden distinto al que no sea ascendente, en punta, llano y valle. La tarifa 3.1 en este caso desaparecerá, siendo absorbida por la 6.1 TD. Al igual que la 3.0 TD, las potencias se modificarán con los mismos criterios. Es decir, la tarifa 6.1 pasa a llamarse 6.1 TD y mantendrá sus periodos en potencia y energía. Y las tarifas 6.2, 6.3 y 6.4 pasarán a llamarse 6.2 TD, 6.3 TD y 6.4 TD. ¿Vale? En cuanto a la construcción de los periodos, bueno, a partir de ahora vamos a tener 4 variables. La primera para la construcción de los periodos. La primera de las variables, territorio. Lo dividiremos en 5 territorios: Península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Y en función del territorio, los nuevos periodos se aplicarán. La siguiente de las variables que conocemos y que vamos a aplicar es la de temporada. Es decir, son agrupaciones de meses en función de un territorio u otro territorio. En función de en qué territorio nos encontremos, la temporada alta será determinados meses, la media alta será determinados meses, la media otros y la baja otros. Y encima introducimos la tercera variable, que son días de la semana. Es decir, en función del territorio en el que nos encontremos, en función de la temporada en la que nos encontremos y en el día de la semana en el que nos encontremos, aplicaremos un periodo u otro. ¿Vale? Se diferencia básicamente laborables de lunes a viernes y fines de semana y festivos. Pero aún tenemos la cuarta variable, y no por ello menos importante. Son las horas del día. Es decir, que en función del territorio, de la temporada, del día de semana y de la hora del día, nuestra tarifa será o estará guiada por un periodo u otro. Esto es de aquí. De aquí es donde se está sacando la famosa lavadora a las 12 de la noche. Pero bueno, continuando un poco y haciendo un mapeo de qué es lo que teníamos anteriormente y qué es lo que tenemos en la actualidad, veremos que la tarifa 2.0 teníamos 1, 2 o 3 periodos, la tarifa 3.0 y 3.1, 3 periodos, y la tarifa 6X tenemos hasta 6 periodos. Por tanto, todo esto que vemos que es anterior a 1 de junio ya no se aplica. Lo que se aplica actualmente y que está vigente es lo que hemos comentado antes. Esto es nada más que una tabla en la que refleja de manera más detallada las 4 variables que hemos comentado con anterioridad. Y que si cualquiera de vosotros lo necesita, FEMPA lo hará llegar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Yo creo que es una tabla bastante explicativa y que puede resolver bastantes dudas. ¿Vale? Entonces, en cuanto a los cambios de potencia y en energía, ¿vale? Aspectos a tener en cuenta y que son de bastante utilidad e importancia. Por un lado, las nuevas tarifas 2.0 TD han pasado a tener 2 potencias contratadas en lugar de 1 y pudiendo ser diferentes en cada periodo. En este sentido, no es necesario que sean ascendentes. Tenemos la capacidad de optimizar los consumos en función de cada cliente, cada usuario. Y del mismo modo tenemos periodos que se denomina punta, es decir, que agrupa la punta y el llano de energía, y valle. ¿Qué es lo que ha sucedido en los clientes de 3.0 TD y alta tensión? Tenían 3 potencias contratadas y pasarán a ser 6 potencias contratadas. Y aquí sí deberán cumplir la normativa de escalones crecientes. Ahora vamos a poner un ejemplo y vamos a explicar el ejemplo de escalones crecientes. Y en base a esta nueva normativa de escalones crecientes, lo que se ha hecho es una adecuación de las tarifas anteriores existentes a las nuevas, ¿no? Y básicamente,
Se mantendrá el valor de la potencia punta en el nuevo periodo P1, se mantiene. De los periodos P2 a P5 será potencia llano y en el periodo P6 seguirá siendo potencia valle. ¿Qué es lo que sucede? Un ejemplo que tenemos puesto. Un cliente que tiene en potencia punta 5 kilovatios, llano 10 y en valle 15. La adecuación que se ha realizado es que el cliente efectivamente seguirá manteniendo en punta sus 5 kilovatios, en llano seguirá manteniendo 10 kilovatios, como tenía hasta la fecha, y en valle 15 kilovatios, como tenía hasta la fecha. Perfecto. Este cliente no sufre ninguna modificación respecto a lo que anteriormente tenía en cuanto a adecuación de la potencia. ¿Por qué? Porque cumple la norma de escalones crecientes. El siguiente de los ejemplos. Un usuario que tiene en punta 10 kilovatios, en llano 5 kilovatios y en valle 15 kilovatios. Como tenemos que seguir la normativa de escalones crecientes, seguiremos teniendo en punta 10 kilovatios. En llano equipararemos a punta para que no sea descendiente y en valle mantendremos 15 kilovatios. Y el último de los casos que puede suceder, que tengamos un usuario con 15 kilovatios en punta, 5 kilovatios en llano y 10 kilovatios en valle. Como debemos seguir la norma de escalones crecientes, adecuaremos toda la potencia en todos sus periodos a 15 kilovatios. ¿Vale? Además de eso, se establece la norma de que el 100% de la potencia contratada será el 100% de la potencia facturada. Es decir, que en el caso de que tengamos un maxímetro, desaparecerá la bonificación por demandar una potencia entre 85% y 105%. ¿Cómo medimos los excesos de potencia? Pues el nuevo término que se ha creado es el término de exceso de potencia y cuyo cálculo depende no tanto que sí del tipo de punto de medida, que efectivamente depende del cálculo de tipo de medida, pero sí de la potencia contratada. Es decir, generalmente las potencias contratadas de menos de 50 kilovatios tienen un tipo de medida determinado, el 5 y el 4, por no meternos en más harina, pero vamos, si tienes menos de 50 kilovatios, el 90 y largos % sucede, tenemos la excepción, pero vamos, no es lo normal. Y en este caso, la facturación se realiza por maxímetro de cada periodo. Es decir, que se factura el doble de la diferencia entre potencia demandada y la potencia multiplicado por el término de exceso de potencia. Si la potencia es superior a 50 kilovatios, la facturación se realiza con potencia máxima del registro del cuarto horario. Este es uno de los temas que ha sufrido más modificaciones, porque lo que se ha hecho también es una adecuación de las tarifas ya existentes a las nuevas directrices que nos han sobrevenido. ¿Vale? En cuanto a la energía, ¿qué es lo que ha sucedido? Los clientes de la 2.0 TD tienen 3 términos de peaje de energía, en vez de 1, 2 o 3, que incluso habían así. Ahora directamente se han homologado todos y toda 2.0 tiene 3 términos de peajes de energía, en punta, en llano y en valle. Lo mismo sucede con los clientes que tienen 3 ceros y alta tensión, que ahora tienen 6 términos de energía. ¿Vale? Además de todo esto, mantenemos los mismos criterios para la facturación de la energía reactiva, pero con alguna diferencia, alguna modificación. Es decir, no aplica las 2.0 TD y se penalizan los periodos del P1 a P5 cuando exceda el 33% del consumo de la energía activa. Y creamos un nuevo concepto que es el de energía capacitiva. Por tener en cuenta la energía capacitiva, solo aplica a suministros de alta tensión y se penalizará en el periodo
P6 cuando el factor de potencia no sea superior a 0,98 de capacidad. Como bien comentaba Iván en la introducción, lo que se persigue es hacer un consumo mucho más eficiente de la energía, además de impulsar todo lo relacionado con la electrificación del país. Esto tiene una clara vinculación con el vehículo eléctrico. Entonces, la finalidad que se persigue con una de estas modificaciones es fomentar el uso del vehículo eléctrico, facilitando el acceso a la recarga pública. ¿Qué es lo que sucede, por tanto? Que los peajes que se van a implementar en este tipo de productos van a ser más benévolos de lo que anteriormente eran, ¿vale? Entonces, esto es así siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Por un lado, solo para suministros 3.0 TD y 6X TD. Deben cumplir, además, que sean acceso público. Es decir, 24/7 tiene que estar disponible para que podamos realizar una recarga. Es exclusivo para recarga de vehículos eléctricos. No puede ser que un determinado suministro se utilice en parte para esto y en parte para otro tipo de utilidad. Y debe estar certificada la instalación, ¿vale? Del mismo modo, para asegurarnos, o para asegurarse en este caso, de que efectivamente se cumplen estos requisitos, si pasado un determinado tiempo se comprueba que no es así, se realizará una penalización del 20% sobre los peajes, ¿vale? Hilándolo con fomentar el uso del vehículo eléctrico y, por tanto, la normativa benévola para la recarga pública, nos encontramos con el Plan MOVES 3. El Plan MOVES 3 lo que pretende es fomentar o facilitar que la gente tenga acceso a vehículos eléctricos. Pues, el objetivo, electrificar el parque de vehículos en España. La vigencia está vigente desde el día 10 de abril y la fecha fin es el 31 de diciembre de 2023. En este caso hay diferencias respecto al MOVES 2 porque la dotación presupuestaria es mayor, en un principio es de 400 millones de euros, pero ampliable a 800 millones de euros. Y cada una de las comunidades autónomas publica y gestiona las convocatorias del MOVES 3. Esto tiene cierta relevancia porque ahora entre junio y julio de 2021 es cuando todas las comunidades autónomas deben publicar su plan de MOVES 3. El plan MOVES 3 tiene dos tipos de ayudas. Por un lado, tiene una ayuda a la adquisición del vehículo y por otro lado a la instalación del punto de recarga. Entonces, aquí tenemos una breve tablita basada en qué ayudas tendremos en función del perfil de cada uno de los usuarios, pero los aspectos que lo regulan básicos son la motorización del vehículo que queremos comprar, la autonomía, el límite de precio y si aportamos o no un achatarramiento de vehículo, ¿vale? En cuanto a las infraestructuras de recarga, debemos tener en cuenta que va por porcentajes, es decir, subvencionan un porcentaje del coste de la infraestructura de recarga. En este caso, el criterio general es la localización o si el municipio tiene menos de 5.000 habitantes, ¿vale? Por no desgranarlo en detalle, pero vamos, básicamente
particulares autónomos, comunidades de propietarios o administraciones sin actividad económica en poblaciones de más de 5.000 habitantes, un 70%, menos un 80%. Empresas y entes públicos con actividad económica, una recarga de acceso público si la potencia es menor de 50 kilovatios, un 35%, salvo que sea mediana empresa, que es un 45%, o pequeña empresa, que es un 55%, si el municipio tiene más de 5.000 habitantes. Si tiene menos, 40%, en el caso de mediana empresa un 45% y en el caso de pequeña empresa un 50%. Las empresas y entes públicos con actividad económica, recarga de acceso privado o acceso público con una potencia inferior a 50 kilovatios, si tiene más de 5.000 habitantes, un 30%, si tiene menos, un 40%. ¿Vale? Lo que es, una de las cosas que tiene sentido comentar y que tiene sentido tratar es cuándo podemos realizar una instalación en función de quiénes seamos. Me explico. Si soy un particular, un autónomo, una comunidad de propietarios o una administración sin actividad económica, puedo realizar la instalación desde el 10 de abril y una vez que mi comunidad autónoma, porque no todas las comunidades autónomas han publicado ya cómo afrontar el plan MOVES 3, una vez que mi comunidad autónoma lo publique, debo tramitar mi solicitud de ayuda directamente o solicitar que la tramite la entidad colaboradora, el instalador en este caso. Ahora bien, si soy una empresa o administración con actividad económica, debo esperar a que mi comunidad autónoma publique la operativa del plan MOVES 3. Tras esa publicación, yo puedo registrar mi solicitud y puedo realizar ya la instalación. ¿Vale? Esto sí que es importante entenderlo porque en función de quién se quiera acoger al plan MOVES 3, debe seguir una casuística o debe seguir otra casuística. Y por nuestra parte, pues bueno, agradeceros, como he dicho anteriormente, el tiempo que nos habéis dejado para comentar los cambios que han habido. Quedamos a vuestra disposición para cualquier tipo de preguntas que os puedan surgir y muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Bueno, he estado tomando nota muy atentamente de lo que me estabais comentando y la verdad que nos han llegado algunas de las consultas en las cuales nos hacen mención por dos puntos fundamentales. Uno, nos pregunta Giovanni, en el caso de una instalación de una vivienda con potencia 5.750 contratada, ¿cuál sería la mejor opción y que salga rentable de acorde a los nuevos cambios? Tanto Nacho o Jesús como cualquiera de los dos. Sí, Jesús. Nacho. ¿Ahora nos oís? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, Nacho. ¿Nos oyes ahora? Sí. Vale, es que estamos a un minuto, si te parece. Bueno, básicamente lo que comentaba Jesús, y si quieres ahora, Jesús, coges tú el hilo. Sí, que tenemos un problema de comunicación. Sí. Lo que comentaba Giovanni es una duda que efectivamente está sobre la mesa y que cada día nos está llegando, ¿no? Entonces, realmente el cliente final, que en este caso ya tenía contratada la tarifa, va a haber diferencias o va a haber incrementos o reducciones en función de, por un lado, su perfil de consumo y, por otro lado, la adaptación de la tarifa que se le realice, ¿no? En este caso,
yo creo que es importante saber qué tipo de contrato, qué tipo de tarifa tiene el cliente actualmente, ver el perfil de consumo o el perfil de uso que tiene en su caso y adecuar el uso y consumo a las nuevas tarifas vigentes, ¿vale? De manera genérica es complicado decirlo, porque cada uno de los clientes tiene un patrón, cada uno de los usuarios tiene un patrón de consumo. A lo mejor tiene un consumo intensivo en horas matutinas, a lo mejor tiene un consumo intensivo cuando llega de trabajar. Habría que, en su caso, determinar exactamente qué tipo de patrón de consumo tiene y, en función de eso, bueno, nosotros, por ejemplo, desde Iberdrola tenemos planes a tu medida que se adaptan perfectamente a cualquier tipo de consumo, o con la comercializadora, en este caso, que tenga sus suministros, pues determinar una tarifa que se adecue. ¿Vale? Gracias, Nacho. A ver, no obstante, estos clientes que se han visto a la fecha día 1 de junio con un contrato en vigor en libre mercado tendrán una relación contractual con esa empresa. Por lo tanto, la parte regulada es la que variará y la parte de costes de energía entiendo que es la que se mantendrá. Correcto. Correcto. Y al hilo de esta pregunta, Nacho o Jesús, los clientes que estaban acogidos en PVPC, ¿cómo le va a afectar? Es una magnífica pregunta. No oímos a Jesús. Vale, espera un minuto y lo arreglamos en un minuto. Vamos a tomar una solución muy efectiva para el no funcionamiento del micrófono. La pregunta que estás comentando también es súper habitual. Clientes acogidos a la tarifa regulada, a la que sabéis que el PVPC es la tarifa regulada por el gobierno, mediante la cual todos los días se hace una subasta en donde se fijan los precios para el día siguiente hora a hora. Entonces, los clientes acogidos a esa tarifa, lo que va a suceder es que van a experimentar directamente los cambios en los peajes publicados por el gobierno. De tal forma que, con esto que estamos viendo, en el término de potencia verán que se reduce en general lo que pagan. Estamos hablando de medias, ¿vale? Un poco hilándolo con lo que comentaba Nacho, depende mucho del patrón de consumo de cada uno, ¿vale? Pero suponiendo un patrón medio de consumo, un cliente acogido a PVPC, en la próxima factura que reciba, el término fijo será más bajo y el término variable será más alto. Y el cambio que va a experimentar es que esas horas que se están diciendo en los medios que van a ser más caras, lo va a sufrir en su factura. Y esas horas en donde va a ser más económico, pues lo va a ver traducido también en esa factura. Yo creo que es importante destacar que, en oposición a esa situación de esos clientes que están en PVPC, yo creo que es algo que tampoco se le ha dado relevancia mediática, y es que aquellos clientes que tienen fijado un precio por horas con su comercializador, no les afecta el cambio que se está anunciando, en la medida que ellos siguen teniendo los precios más económicos o más caros que tengan fijados con su comercializador. Otra cosa es que ese precio sea más alto o más bajo, pero la estructura sigue siendo la misma. Me explico llevándolo a términos de planes a tu medida de Iberdrola. En Iberdrola hay una serie de planes que comentaba Nacho también, en donde en determinadas horas el cliente tiene los precios más económicos. Eso va a seguir existiendo exactamente igual y esas horas van a seguir siendo exactamente las mismas. Otra cosa es que, obviamente, el gobierno, al imponer un cambio de peajes, pues digamos que esas subidas o bajadas en el término de energía o en el término de potencia se tienen que trasladar. Pero digamos que ese cliente seguirá teniendo las mismas horas bonificadas y seguirá teniendo las mismas horas de punta y de valle. Entonces, no sé si con eso he respondido un poquito a la pregunta, Antonio. Sí, perfectamente. También nos estaba llegando otra consulta relacionada a las segundas residencias. Segundas residencias en las cuales no hay una demanda de energía habitual, periodos en los cuales está la vivienda prácticamente cerrada, pero sí que se paga un mínimo de término de potencia, la potencia contratada. Esos consumos se van a ver beneficiados, van a pagar menos en relación al periodo anterior a 1 de junio. Pues un poco también con los mismos criterios de antes.
decir, supongamos que efectivamente es un cliente cuyo consumo energético es relativamente bajo y el término de potencia, el término fijo, supone un porcentaje muy importante de la factura. En ese tipo de casos es lo habitual. Como los peajes de la potencia han bajado, lo normal es que este cliente pague menos en su factura. De forma indirecta, además, porque el propósito de esa medida es que al bajar los peajes del término de potencia, pues nos podamos permitir el contratar potencias más altas en nuestras residencias para, pues en un momento determinado, poder poner la carga de vehículos eléctricos o determinados equipos de ese tipo que se electrifiquen y que sea más accesible el poder incorporar vehículos eléctricos en los hogares. Entonces, ese cliente con esa segunda residencia, con un término de potencia relativamente alto, con un porcentaje alto de la factura, se va a ver beneficiado de que las potencias van a tener unos peajes más bajos. Gracias. Os recordamos a todos los asistentes que a través del chat nos podéis seguir realizando consultas. Nos están llegando algunas. Seguimos. Un momentito. Nos indican qué solución tiene una industria que por no conceder aumento de potencia por parte de Iberdrola tiene que estar siempre penalizando. Los cálculos realizados son mucho peor que antes del cambio. A ver, estamos hablando de que estos son temas de distribución de las redes. A lo mejor no es el foro, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es de tema de facturación, no de distribución. Habría que estudiar el caso, ver si en las redes tiene potencia sobrante o no, porque si ese nudo o punto de conexión y acceso es hábil para poder dar esa potencia, o bien si es por otras causísticas que desconocemos. Habría que estudiar el caso. No obstante, os lanzo la consulta y si queréis añadir algo más, tanto o Jesús, Nacho o Iván. Sí, digamos, si hemos entendido bien la pregunta, el planteamiento de esta persona es: tengo penalizaciones altas en mi factura como consecuencia de que las potencias contratadas no acaban coincidiendo finalmente con la potencia consumida en el suministro. Entonces, las lecturas de maxímetro tienen desviaciones con respecto a lo contratado y digamos que no consigue acertar esas potencias. Entiendo que iba por ahí la pregunta. Hay que matizar una cuestión. Una cosa es la legalización de esa instalación, de ese establecimiento industrial en el cual debe reunir una serie de condiciones. Cuando digo una serie de condiciones me refiero a transformadores que puedan dar esa potencia, ese excedente, que esa ampliación en baja tensión sea autorizada por la Consellería, y otra cosa diferente sería el acceso a esas redes para que puedan distribuirle la energía. Vale. Totalmente. Antonio. Nos están diciendo, Rosendo, buenas tardes, y los que hemos recibido un mensaje de la compañía suministradora indicando que con nuestro plan personalizado de Iberdrola no nos afectan los cambios de horario, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se explica? Muy bien. Relacionándolo con esa pregunta de antes, poniendo un ejemplo súper sencillo. Dentro de, por ejemplo, de todos los planes a tu medida de Iberdrola, hay un plan que es el plan 8 horas, que, digamos, el cliente escoge qué 8 horas considera que es más beneficioso para él que tenga los precios más económicos porque es donde va a consumir más. Entonces, el plan 8 horas antes del 1 de junio y el plan 8 horas después del 1 de junio es exactamente igual. El cliente sigue teniendo su aplicación en donde escoge esas 8 horas y esas 8 horas van a seguir siendo las de precio más económico de todas. Ahora, como consecuencia del cambio, ha hecho falta trasladar ese incremento de los costes por conceptos regulados a la parte de energía y esas 8 horas, donde antes costaban X, ahora costarán X más 1. Pero digamos que ese plan va a seguir teniendo la misma estructura que tenía. Y por otro lado, de la misma forma que hay horas bonificadas, en el término de potencia, en la parte fija,
como va a hacer falta trasladar unos costes regulados menores por la reducción de los peajes, pues muy probablemente en su factura vea el próximo mes que esa parte es menor. De la misma forma que existe este plan, pues evidentemente hay multitud en el mercado. Entonces, eso es un ejemplo de que si hay algún pacto entre comercializador y cliente que permita bonificar ciertas horas, seguirá siendo válido después del 1 de junio perfectamente. De acuerdo. Gracias, Jesús. A ver, otra pregunta nos están indicando estos clientes próximos que anteriormente a 1 de junio tenían potencias contratadas inferiores a 10 kilovatios, tarifa 2.0, talleres, por ejemplo, talleres mecánicos, industrias pequeñas, las cuales tenían o 9,9 kilovatios o 10.392 kilovatios. ¿Cómo se van a ver afectados con este cambio? ¿Van a tener una afección directa, indirecta? Esa tarifa hemos dicho que cambia a otra modalidad. ¿Cómo le va a regir las franjas horarias? Efectivamente. Claro, antiguamente, hasta hace 10 días, hasta antes del 1 de junio, este cliente, el que tenía 9,9 kilovatios contratados, si pasaba a contratar 10, pasaba de tener una tarifa 2.0 a tener una 2.1. Y eso tenía unas repercusiones sobre los peajes que pagaba. La realidad a día de hoy es que este mismo cliente, donde tiene 9,9, si pasa a contratar 10, seguirá estando dentro de los peajes de la tarifa 2.0 TD. La 2.0 TD ha pasado a abarcar hasta 15 kilovatios. Entonces, digamos que no va a haber un salto entre los peajes que pague ahora y los peajes que pagaría por tener 10 kilovatios, 10,1 o 14,9. Entonces, realmente ese salto no lo va a haber experimentado, con lo cual sí que es verdad que va a poder tener una mayor progresividad para contratar. Va a poder contratar 10,1 si antes se quedaba, si necesitaba un ligero incremento de potencia, sin que por eso se vean repercutidos en los peajes o vea un cambio en la estructura tarifaria que le ocasione que la factura pague más por el tipo de consumo que tuviera o lo que fuera. Entonces, digamos que este cliente va a tener mucha menos trascendencia que pase a contratar un poco más de potencia. Vale, gracias. Nos están llegando alguna consulta más. Creo que es un poco redundante, pero recalcar el tema de un ejemplo de último recurso. Seguiríamos teniendo esas ventajas. Es lo que hemos comentado, tarifas de último recurso en PVPC. Es lo mismo que precio voluntario al pequeño consumidor. Otra consulta, ¿se puede poner un ejemplo si el cliente tiene una potencia contratada en punta 4 kilovatios y 5,5 kilovatios noche? ¿Podrá instalar un inversor de 9 kilovatios? Vale, esto es otro tema, tema de fotovoltaica, que ahora tenemos más consultas relacionadas que cómo le va a afectar a aquellos clientes que tengan instalaciones fotovoltaicas. A estos clientes, ¿se le va a cambiar también la modalidad de contrato? Ese comentario es muy certero, o sea, porque de hecho da en uno de los propósitos principales de este cambio de peajes. Estábamos comentando que se convierte en una mejor oportunidad la incorporación de vehículo eléctrico en la vivienda, por ejemplo, hablando de temas de residencial, por la potencia que estamos comentando, por la bajada del término de peaje por las noches. Antes teníamos una potencia contratada, ahora en residencial pasaremos a tener dos. Una de ellas básicamente durante el día y otra durante la noche. La de la noche va a tener un peaje muchísimo más económico que el de durante el día. Con lo cual, disponer de mucha potencia contratada por la noche va a costar poco. De esa forma, podremos disponer de mucha potencia para cargar ese vehículo eléctrico. Ese era uno de los propósitos de todos estos cambios. Pero el segundo, otro de los grandes propósitos de esto, es que al incrementar los peajes en el término de energía, uno de los cambios que se pretende es fomentar la instalación de instalaciones fotovoltaicas. Entonces, esta instalación fotovoltaica, donde hasta ahora suponía no consumir energía a un determinado precio, ahora a partir del 1 de junio, como los peajes en la parte de energía han incrementado, pues va a dejarse de consumir energía de un precio mayor, con lo cual el retorno de la inversión es más corto.
Entonces, este cliente del que estamos hablando, pues va a tener esas dos grandes posibilidades de cambio. Tenía, si no recuerdo mal, tenía 4 kilovatios durante el día, 5,5 por la noche, era lo que proponía. Entonces, esto va muy en la línea de lo que se pretende, que es un cliente que durante el día tiene una potencia contratada baja y que podría apoyarse en una instalación fotovoltaica, y por la noche tiene una mayor que le permita pues, recargar su vehículo eléctrico grande en mucho menos tiempo. Gracias, Jesús. Otra consulta, y esta la vamos a lanzar, te la lanzo directamente yo, porque son muchas las consultas de este tipo que nos han llegado en prácticamente estos 10 días que tenemos de mes. Nos han llegado muchos asociados en los cuales están teniendo las consultas de sus clientes en el cual quieren asignar la potencia real de demanda a la factura, es decir, se están dando cuenta de que tenían una potencia contratada un poco por encima de lo que realmente están consumiendo y están haciendo bajas, nuevos contratos a la baja de término de potencia, contratando menos potencia. Claro, esto estamos reduciendo el precio, pero puede conllevar una serie de gastos extras. ¿Nos podrías decir algo al respecto? En este caso, uno de los temas que no hemos comentado es que desde el 1 de junio disponemos de 12 meses para realizar 2 cambios de potencia sobre los suministros. El realizar un cambio de potencia sobre los suministros a la baja no conlleva ningún tipo de gasto acarreado a esa gestión. E incluso si pasados 6 meses vemos, o 3 meses o un mes, el tiempo que sea dentro de los 12 siguientes meses al 1 de junio, vemos que queremos volver a subir la potencia, no habría ningún problema y no conllevaría ningún tipo de gasto, siempre y cuando nos movamos en los parámetros establecidos o que teníamos contratados previamente al 1 de junio. Obviamente, si queremos contratar más potencia de la que teníamos con fecha anterior al 1 de junio, sí que conllevaría unos costes superiores. Pero si nos movemos dentro del escenario que teníamos previamente al 1 de junio, tanto para bajadas como para recuperación de potencia posteriormente, tenemos hasta 2 ocasiones para hacerlo de manera gratuita. Gracias, Nacho. Un poco al hilo, comentaba el tema de gasto por recordar de que lo que era los derechos de enganche, precintado y desprecintado, los 10 euros, que eso siempre lo cobran. Pero también, como muy bien has comentado, esas variaciones que se pueden hacer al cabo del año. El problema es cuando se reduce esa potencia y pasan más de 2 años que no han caducado los derechos de acceso, y entonces sí que se tienen que ver envueltos en pagar unos nuevos derechos. Era por ahí por lo que principalmente nos estaban haciendo las consultas. Y muy bien por recordar los plazos en los cuales durante el mismo año podemos hacer esos cambios. ¿Puedes recordar, por favor, en clientes de 2.0 TD, cuánto? Son desde el 1 de junio los siguientes 12 meses. Hasta el 1 de junio de 2022 podremos, dentro de la potencia que teníamos contratada previamente, bajarla o incluso volverla a subir sin coste alguno. Siempre y cuando respetemos la potencia contratada previamente al 1 de junio de 2022. ¿Y cuántas veces? 2 veces en los siguientes 12 meses. Correcto. Es decir, en un año natural, 2 veces. ¿Y clientes de más consumo, clientes de tarifa 3.0? Lo mismo. Perfecto. De acuerdo. Gracias. Siguiendo con las consultas, nos hacen, Giovanni, el tema del convenio que tenemos con Iberdrola sobre la venta de cargadores de coche eléctrico, instalaciones, todo esto. Iván, no sé si en estos momentos, o bien Jesús o Nacho, podéis dar respuesta y recordar el convenio que tenemos firmado con...
con Iberdrola? Claro, encantados. El asunto es que en su momento ya se vio el cambio de paradigma que estábamos experimentando en todo el tema de la logística y que lógicamente viene una ola con todo el tema del vehículo eléctrico que hace que entidades de las cuales se espera un protagonismo en fomentar esos cambios, pues unan sus manos, ¿no? Entonces, el asunto es que desde hace ya tiempo, FEMPA y Iberdrola firmaron un acuerdo para que los asociados se pudieran beneficiar de un acceso a precios especiales a todo el tema de puntos de recarga que Iberdrola distribuye e instala, ¿vale? Según el perfil del consumidor, de las necesidades que pueda tener. Entonces, el asunto es que todos aquellos asociados de FEMPA que tuvierais algún tipo de necesidad de recarga de vehículo eléctrico, que se sepa de antemano que dentro de esas acciones del convenio entre ambos, pues existe una línea de consideración especial para todos vosotros. Entonces, creo que es un tema súper interesante porque eso hace que de alguna forma ponemos en valor todo, ponemos en valor el conocimiento de Iberdrola en este caso para todo este asunto, pero digamos también la cercanía con FEMPA para facilitar todas las gestiones y poner en valor el pertenecer al colectivo. Entonces, si existe algún tipo de necesidad en este sentido, pues animar a los asociados para que se pongan en contacto con vosotros porque es una línea de trabajo que no es que solamente con este acuerdo se pretenda fomentar, sino que vendrán muchas cosas más. Esto no deja de ser un punto de arranque que pensamos que realmente tiene capacidad de hacer muchas cosas. Gracias, Jesús. Vale, recordar que este webinar está siendo grabado y en breve os lo haremos llegar a todos. Y voy a comprobar, perdonad. Vale. Nos están comentando que en una última consulta, a aquellos clientes de temporada o más bien regantes, ¿cómo se van a ver afectados? Pues ese es un tema que además, digamos, esa medida de la cual estábamos hablando, que se introduce de tener esos 12 meses para poder hacer esos cambios de potencia, para adecuarse a los nuevos criterios. Recordemos que hasta ahora la distribuidora trabajaba con un criterio en donde estaba obligada a aceptar un cambio al año, ¿vale? Entonces ahora se nos permiten 2 hasta dentro de un año para poder ir de alguna forma a la vista de las facturas manejando la situación, ¿no? Y digamos optimizando la potencia que tengamos contratada. Estos regantes en esa situación tienen en estas circunstancias algo que hasta ahora no tenían, que era la posibilidad de hacer esos 2 cambios, lo cual les permite, por un lado, pongamos por caso que fuera el momento del riego ahora, podrían incrementar la potencia ahora, hacer el riego y podrían bajar la potencia de tal forma que donde en circunstancias normales tendrían que haber pagado por los derechos, este año no les haría falta. Entonces creo que es un tema que realmente este transitorio a ese colectivo les puede venir muy bien. A partir después de esos 12 meses volverán a las circunstancias anteriores. Pero en concreto este colectivo creo que puede tener una buena circunstancia en todo esto para tener una posibilidad donde antes no la tenía. O por lo menos, digamos, a un coste mayor. De acuerdo. Pues me parece que con esto hemos terminado con el turno de preguntas. No sé si queréis hacer algún tipo de matización más o aportar alguna apreciación más. No obstante, recordar a todos los asistentes que desde el Departamento Técnico de FEMPA estamos a vuestra disposición para asesorar, revisar alguno de caso concreto que tengáis, como empresa asociada, optimizaciones de potencia, cualquier duda que os surja, incluso el tema de solicitar las ayudas tanto de IBACE, que os recuerdo que en estos momentos IBACE dispone del plan MOVES 2 que está a punto de finalizar y en breve tendremos el plan MOVES 3 que, como han presentado tanto Nacho como Jesús, lo tenemos, es inminente, tanto para vehículos como para infraestructuras.
Y nada, sin más dilación, muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Nacho. Paso la palabra a Luis Rodríguez, secretario general de FEMPA. Muchas gracias, Antonio. Y muchas gracias, Jesús y Nacho, porque la verdad que la claridad de vuestras explicaciones, pues yo creo que han sido definitivas, ¿no? Y yo creo que el interés, desde luego demostrado por nuestros asociados a la hora de formular esas preguntas, esas cuestiones, y que a buen seguro, si seguimos aquí durante media hora más, que habría tema probablemente para entrar a lo mejor más en profundidad sobre algunas cuestiones, habría muchas más preguntas, porque indudablemente es un tema que nos preocupa y ocupa y que durante todos estos días ha sido trending topic, vamos, o sea, la cantidad de memes, de mensajes que hemos ido recibiendo todos a título privado e institucional, ¿no? Respecto de ahora mismo lo que constituye una auténtica preocupación y que también es fruto de la sensibilidad de todos, por la sostenibilidad, por la eficiencia energética y por el bolsillo, efectivamente, pues indudablemente hace que esta cuestión sea del máximo interés. Muchísimas gracias por, insisto, y valga la expresión, por arrojar luz sobre esta cuestión que a veces por el excesivo ruido en el entorno pues no llegaba claramente el mensaje. Muchas gracias. Y yo voy a dar paso a Iván Molina para que cierre este webinar. Gracias también por esas pinceladas sobre el MOVES 3. Seguro que vamos a tener más ocasiones, más opciones de celebrar más webinars para entrar en todas estas cuestiones que nos afectan y que gracias a este convenio de colaboración entre Iberdrola y FEMPA podemos ir abordando con este enfoque especializado. Y a partir de aquí, pues muchas gracias, Iván. Seguimos a vuestra disposición, en contacto, para poder seguir agendando muchos otros webinars y muchas otras acciones. Así que gracias, Iván, y te cedo la palabra para que cierres este webinar. Gracias. Muy bien, Luis. Pues muchísimas gracias. Espero que hayamos podido, como has dicho, arrojar luz a las dudas. Estoy convencido de que irán surgiendo en el día a día de la actividad, tanto de los clientes particulares como de las empresas, que simplemente transmitiros que nos tenéis a vuestra disposición para aclarar cualquier duda, tanto a nuestros gestores como a los puntos Iberdrola particulares. Y bueno, por supuesto, a través de la asociación, a través de FEMPA, nos podéis hacer llegar cualquier duda y poquito a poco se irá aclarando el tema y seguro que conseguimos el objetivo perseguido, ¿no? Que es buscar esa eficiencia y de verdad promover el autoconsumo, la implantación del vehículo eléctrico y todo lo que hemos comentado. De verdad os animo a que rescatéis y oye, cualquier asociado que tenga dudas del convenio que firmamos está a disposición en vuestra asociación. O sea, estoy convencido que FEMPA os puede hacer llegar una copia y cualquier iniciativa. Había un mail, si no me equivoco, ¿no, Luis? Es designado para canalizarla a través de FEMPA para que vosotros nos lo hicieseis llegar y ponerlo en marcha, porque, como hemos comentado, esto solo está despegando, y la implantación del vehículo eléctrico tiene una curva ascendente geométrica, lo estamos viviendo. Yo incluso me atrevería a decir que la astronómica cifra que hemos dicho de nuestro plan de despliegue de 150.000 puntos de recarga, a lo mejor a final de año os podremos decir que esa cifra es más ambiciosa, porque estamos viendo que está teniendo muy buena acogida, con lo cual, de verdad, animaros a que de verdad colaboremos en esto. Yo creo que puede abrir un negocio para vosotros también, ¿no? Como instaladores, como los que tenéis ese contacto con el cliente final, ¿no? Como han dicho Jesús y Nacho, que os apoyéis bueno, pues todo lo que hemos investigado nosotros y nuestras plataformas de gestión, sobre todo, que yo creo que lo que nos diferencia de otros instaladores, ¿no? de puntos de recarga es que nuestra plataforma para gestionar, no es solo instalar el punto, sino que luego cualquier incidencia con el punto, el gestionarla, el reparar esa avería, que el cliente tenga un soporte inmediato, pues bueno, ese convenio cubre eso y yo creo que ahí es donde de verdad podemos sumar vosotros como instaladores y nosotros como gestores, ¿no? de esa instalación.
bueno, sin más, daros muchísimas gracias por organizar estas jornadas y sabéis que nos tenéis a vuestra disposición para este y cualquier otro tema que os surja y aquí estaremos, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. Dos cuestiones al hilo de lo que comentabas. Por un lado, el próximo día 21 de junio vamos a estrenar y vamos a presentar públicamente nuestra nueva página web, que bueno, pues es un ejemplo más también de la digitalización y un poco las adaptaciones y las novedades tecnológicas que estamos obligados, organizaciones como la nuestra, pues a implementar, ¿no? Y siempre para mejorar la calidad del servicio hacia el asociado. Ahí existirá bueno, pues un área muy clara, muy bien definida, donde evidentemente están todos estos convenios, están explicados todas las ventajas y donde bueno, vamos a establecer una nueva fórmula de comunicación mucho más rápida, más ágil, más funcional con nuestros asociados. Estáis todos invitados a esa presentación del día 21 de junio, donde nos vamos a, yo creo que vamos a dar ese ejemplo de digitalización y nos vamos a obsequiar como comunidad FEMPA de muchas más opciones y posibilidades insisto, de prestar un mejor servicio y también hacia los clientes, que esto es clave, hacia los clientes de nuestros asociados, que eso es lo que nosotros también queremos, ser una herramienta que facilite y que mejore las oportunidades también de trabajar y de trabajar bien para nuestros asociados, que es de lo que se trata. Las oportunidades de la electrificación de la economía son tremendas, lo hemos hablado muchas veces y ahí están. Así que vamos a, tanto Iberdrola, por su parte, como FEMPA, desde la nuestra también, vamos a colaborar para que todo ello sea posible, facilitar las cosas a nuestros instaladores, a nuestros empresarios e instaladores asociados. Y nada más, vamos a programar ya, vamos a pensar y a trabajar en la programación de la próxima jornada, que seguro que dentro de muy poquito también vamos a sorprender y a tratar de ayudar y arrojar más conocimientos sobre algunas parcelas que inciden directamente en nuestros asociados. Pues muchísimas gracias, buenas tardes y dentro de poco estamos otra vez en contacto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.